Buenos días, les saludamos desde IESMAT en este nuevo webinar que vamos a hacer en directo sobre conductividad térmica en baterías. El presentador en esta ocasión es Íñigo Zabalía, que es nuestro jefe de producto en la línea de CETERM en IESMAT, quien dará el próximo webinar sobre conductividad térmica. En este webinar hablaremos de soluciones sobre caracterización térmica y más en concreto enfocado especialmente a baterías. Este webinar tendrá una duración aproximada de unos 35 minutos, donde les pedimos, por favor, que si tienen alguna duda, tienen un chat abajo en la pantalla donde podrán escribir cualquiera de sus preguntas. Lo único que Íñigo las contestará a todos al final de la presentación. Durante toda la presentación pueden ir escribiendo y todas, eso sí, se contestarán al final. Muchas gracias por la asistencia en el día de hoy. También les comentamos, toda la presentación que se haga hoy, igual que el vídeo, le subiremos a nuestra web y les mandaremos el enlace por si lo quieren consultar más adelante. Gracias por su asistencia y le doy ya paso a mi compañero Íñigo. Buenos días. Muchas gracias por asistir al webinar que vamos a realizar a continuación sobre caracterización de la conductividad térmica, específicamente en aplicaciones de baterías. Sí que es cierto que vamos a hacer un repaso de qué es la conductividad térmica, vamos a hacer un repaso de lo que es los métodos habituales de medida de conductividad térmica, métodos estacionarios y transitorios, y dentro de los transitorios, pues los módulos con los que trabaja el sistema TREDEM de CETERM. Empezamos. Bueno, como hemos comentado, esta sería la agenda del webinar. Empezaremos haciendo una breve descripción de lo que es la conductividad térmica, cómo se aplica en materiales sólidos, aunque, como veréis más adelante, pues también podemos aplicar la conductividad térmica en materiales en polvo, materiales líquidos o materiales en pasta. Hablaremos de los métodos estacionarios y los métodos transitorios, las principales diferencias entre uno y otro y las ventajas que aportan los métodos transitorios con respecto a los métodos estacionarios. Hablaremos dentro de los métodos transitorios de los módulos o métodos MTPS, TPS Flex y TLS y cómo aplica a cada tipo de muestra. Hablaremos de aplicaciones habituales para cada uno de estos métodos MTPS, TPS Flex y TLS. Y terminaremos con unas aplicaciones específicas en el sector de las baterías. A modo de introducción, IESMAT es una empresa que se dedica a aportar soluciones de instrumentación científica. Disponemos para eso trabajamos con los fabricantes principales en este tipo de instrumentación, enfocados en gran medida pues, en la determinación del tamaño de partículas, distribución del tamaño de partículas, medida de concentración, potencial Z. Disponemos también de equipos para determinación de contadores de partículas en salas blancas, afinidad, calorimetría. Tenemos equipos de proceso para control de tamaño de partículas, viscosidad, contaminación atmosférica, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy vamos a hablar específicamente de las soluciones que aportamos en conductividad térmica. Bueno, la conductividad térmica es una capacidad o la propiedad que tienen los materiales de transmitir o de conducir el calor. Hay tres formas de transmitir el calor. Una es conducción, que es la que nos vamos a centrar hoy, convección y radiación. Digamos que la convección en materiales sólidos no aplicaría, aplica más en fluidos, y la radiación es prácticamente inexistente en los materiales sólidos. Con lo cual, la conductividad térmica es un parámetro muy importante a conocer para dar las propiedades térmicas de ese material. Para que se dé la conductividad térmica tiene que haber una diferencia de temperatura entre dos regiones de una muestra, como tenemos aquí. Tenemos, por un lado, una zona de esta muestra a la que le estamos aportando energía en forma de calor, con lo cual esta parte de la muestra alcanzará una temperatura K o temperatura T1. Este calor irá conduciendo a través de la muestra hasta alcanzar la otra región y alcanzar una temperatura T2. Mediante la diferencia de temperaturas, el espesor que tenemos de muestra y el tiempo que ha transcurrido hasta estabilizar las temperaturas de una región y de la otra, podemos calcular la conductividad térmica. La conductividad térmica se nota como K y tiene unidades del sistema internacional en vatio metro Kelvin.
Bueno, desde el punto de vista de materiales sólidos, bueno, pues dependiendo de la estructura que tenga cada material sólido, pues va a tener unas propiedades de conductividad térmica distintas. Como tenemos en esta imagen, bueno, pues tenemos que los metales tienen una conductividad térmica alta debido a la estructura de estos metales y al movimiento deslocalizado de electrones dentro de esta estructura. A diferencia de materiales como puede ser el plástico, el vidrio, o en este caso, este trapo de algodón. Digamos que la conductividad térmica depende de propiedades como puede ser la estructura, como puede ser la compactación y también depende de condiciones ambientales como puede ser la temperatura. Desde este punto de vista, pues la conductividad térmica o la inversa de la conductividad térmica se llama resistividad térmica. Y es un parámetro importante a la hora de definir un material como aislante. Desde ese punto de vista, pues tenemos, por ejemplo, las espumas de poliestireno que se utilizan como material aislante en la construcción. Esta baja conductividad térmica que tienen estos materiales se debe en gran medida a la cantidad de aire que queda en la parte interna de este poliestireno. Aquí tendríamos un ejemplo de cómo afecta la conductividad térmica cuando introducimos un material de cambio de fase. Uno de los retos en la medida de la conductividad térmica, hasta hace bien poco, era poder determinar estos materiales de cambio de fase, tanto desde el punto de vista sólido como cuando se transformaban a un producto líquido. En ese sentido, pues tendríamos una batería en la que en un primer momento estaba rellena solamente de parafina y que teníamos una conductividad térmica en torno a 0,25 vatiómetro Kelvin. En un segundo caso, hemos introducido una carga de material de cambio de fase entre un 5 y un 10%, con lo cual lo que provoca este material de cambio de fase es un aumento de la conductividad térmica hasta alcanzar un valor en torno a 2,75 vatiómetro Kelvin. Este aumento de la conductividad térmica lo que hacía era facilitar la transferencia o la conducción de calor a lo largo de la batería, con lo cual lográbamos reducir la temperatura interna de la batería en torno a un par de grados, con lo cual aumentamos el rendimiento de la batería. Desde el punto de vista de la conductividad térmica, pues bueno, depende por un lado, del material, en qué fase se encuentre, pues podemos hacer determinaciones en fase sólida, en fase líquida, en polvo, en pasta, actualmente con los métodos transitorios actuales, cosa que era hasta hace bien poco un reto dentro de lo que era la determinación de conductividad térmica. Esto es un factor importante a la hora de poder determinar la conductividad térmica en materiales de cambio de fase, como hemos comentado anteriormente. Otro punto importante es la estructura del material. Ya hemos comentado que dependiendo de la estructura del material, pues la conducción es más fácil o más dificultosa, con lo cual vamos a tener materiales como los metales que tienen una conductividad térmica alta y vamos a tener materiales con otra estructura distinta que dificultan esta conducción de calor dentro de la estructura de la muestra. Otro parámetro importante y que se utiliza actualmente es la composición. Desde el punto de vista de la composición, se están fabricando actualmente materiales con propiedades anisotrópicas. Quiere decir que las propiedades de conducción térmica varían desde el punto de vista de que la conductividad térmica a través del plano es distinta de la conductividad térmica en el plano o en cualquiera de los otros planos en los que tengamos la pieza. De manera que podemos fabricar una pieza en la que la conductividad térmica a través del plano sea muy lenta o con una conductividad térmica muy baja, pero que a través del plano tengamos una conductividad muy alta. Y por otro lado, la densidad también es un parámetro importante dentro de la determinación de conductividad térmica en polvos. Desde este punto de vista, a medida que vamos compactando esta muestra en forma de polvos, pues la conductividad térmica irá aumentando. A medida que vamos disminuyendo la cantidad de aire presente en los granos que forma parte esta muestra en polvo, pues irá aumentando la conductividad térmica. Y también depende de las condiciones ambientales pues que tengamos a la hora de medir. Desde este punto de vista, bueno, hasta hace poco pues, podíamos hacer medidas de conductividad térmica con métodos transitorios hasta 200 grados. Actualmente ya disponemos de sensores que pueden trabajar hasta 500 grados. Podemos trabajar con un módulo que comentaremos a posteriori, con presiones hasta 1000 psi o hasta 2000 psi y replicar condiciones de humedad.
Para obtener buenos resultados de conductividad térmica, pues bueno, lo principal es replicar las condiciones ambientales en las que la muestra que queremos medir se encuentra. Es decir, si se encuentran unas condiciones de temperatura ambiente, a una presión ambiente y a una humedad pues, de un 20% de humedad relativa, pues replicar estas mismas condiciones en el laboratorio a la hora de hacer las medidas. Esto nos va a ayudar a la hora de poder elegir el método. Adicionalmente, pues el saber qué tipo de muestra, si va a ser una muestra sólida, si va a ser una muestra líquida, nos va a ayudar a determinar cuál es el método que vamos a utilizar. Pues podemos utilizar el método MTPS para muestras sólidas, líquidas, en polvo, pastas, a diferencia de cuando trabajamos con el módulo TPS Flex, que solamente podemos trabajar con muestras sólidas. Y lo que tenemos que hacer también es reducir los efectos del aire entre el sensor y la muestra. Para ello, normalmente lo que utilizamos es un agente de contacto, que puede ser agua destilada, o puede ser una parafina, o puede ser un aceite de silicona, para que el contacto entre el sensor y la muestra sea máximo. Con respecto a los métodos para la determinación de la conductividad térmica, actualmente bueno, hay dos métodos principales, que serían los métodos estacionarios y los métodos transitorios. Desde este punto de vista, la principal diferencia entre unos y otros es cómo está la energía en forma de calor asociada al método. En los métodos estacionarios, esta energía en forma de calor es continua durante todo el proceso de medida, mientras que en los métodos transitorios trabajamos por pulsos. Podemos trabajar con pulsos entre 1 y 3 segundos para el método MTPS, pulsos un poquito más largos, que pueden ser desde segundos hasta 1 minuto, para el caso del TPS Flex, o en el caso del método de aguja podemos trabajar con pulsos de hasta 2-3 minutos. ¿Esto qué nos genera? Bueno, nos genera que la determinación de la conductividad térmica con métodos transitorios es muy rápida. Podemos tener resultados en torno a 1 minuto, mientras que los métodos estacionarios, normalmente las determinaciones, dependiendo de la conductividad térmica de la muestra, pueden durar entre media hora y 8 horas. Por otro lado, el método estacionario necesita unas condiciones de muestra establecidas, unas dimensiones entre 15 y 30 centímetros de lado y un espesor mínimo de 5 centímetros, a diferencia con los métodos transitorios que tienen una flexibilidad en cuanto al tamaño de muestra. Y por último, bueno, digamos que los métodos estacionarios trabajan con muestras sólidas, a diferencia de los transitorios que pueden trabajar con muestras sólidas, líquidas, polvos y pastas. ¿Cómo trabajan los métodos estacionarios? Bueno, básicamente lo que vamos a tener es una lámina metálica a la que nosotros le vamos a ejercer una energía en forma de calor. Vamos a tener la muestra con unas dimensiones conocidas y otra lámina a la que no le vamos a dar esta energía en forma de calor. A medida que va pasando el tiempo, la lámina primera de metálica va a alcanzar una temperatura. Esta temperatura se va a ir conduciendo a través de la muestra y va a llegar a la lámina 2, a la que nos estamos generando esta energía en forma de calor. Una vez que las temperaturas se han estabilizado, tanto en la zona de la placa caliente como en la zona de la placa fría, sabiendo el espesor de la muestra y el tiempo que ha transcurrido, podemos determinar la conductividad térmica. Este tipo de equipos, como hemos comentado, pues, necesitan de un tamaño de muestra preestablecido. Lo típico son muestras entre 10 y 30 centímetros de lado y con un grosor, un espesor de 5 centímetros. Se suelen utilizar o tienen una alta precisión para muestras aislantes. Por debajo de 1 vatio Kelvin funcionan muy bien. Y, como hemos comentado anteriormente, los tiempos de muestreo son muy largos. Normalmente estamos hablando de muestras que suelen llevar entre 30 minutos y 8 horas. Como hemos comentado también anteriormente, pues la diferencia principal de los métodos transitorios con respecto a los métodos estacionarios es que trabajan por pulsos. De esta manera, pues vamos a tener determinaciones muy rápidas, en el caso del MTPS, trabajando con pulsos entre 1 y 3 segundos, y unos requisitos muy flexibles en cuanto a lo que es el tamaño de partículas. En este caso, MTPS, pues con tener una muestra en torno a unos 18 milímetros de diámetro o de lado y con un espesor en torno a 1 milímetro para muestras de 1 vatio Kelvin, es más que suficiente para poder realizar la determinación.
El formato de muestras, por otro lado, también hemos comentado que es muy variable. Podemos trabajar con muestras sólidas, podemos trabajar con muestras líquidas, con muestras en polvo o con muestras en forma de pasta. Y tenemos 4 métodos para análisis térmico transitorio, que sería el de difusión láser o flash xenon, método MTPS, de fuente de plano transitorio modificado, TPS Flex, fuente de plano transitorio, o TLS, fuente de línea transitoria. ¿Cómo funciona el de difusión láser? Bueno, pues lo que hacemos es, mediante un láser, ejercemos una energía en forma de calor sobre la muestra y en la parte posterior de esta muestra hay un sensor de infrarrojo, que es el que nos va a medir la temperatura. Este método es un método indirecto, no nos permite dar la conductividad térmica de manera directa, sino que lo que nos da es la difusividad térmica. Con datos de la muestra en cuanto a la densidad y a la capacidad calorífica de la muestra, podemos determinar la conductividad térmica. Este tipo de métodos de medida transitorios, bueno, pues digamos que tienen un tamaño de muestra más flexible que los métodos estacionarios, unos 12 milímetros de diámetro. El tipo de muestra debe ser homogénea, sólida y opaca. Si no, no funcionaría, no puede trabajar con muestras líquidas, como los métodos que veremos a continuación. Son muestras que se determinan a gran velocidad, digamos el tiempo de muestreo rápido, pero sí que la preparativa de la muestra suele llevar más tiempo. Y la ventaja principal del método de difusión láser es que puede trabajar para muestras de grados. Vamos a entrar ahora en detalle ya en los métodos transitorios MTPS, TPS Flex y TLS. En cuanto al método de fuente de plano transitorio modificado, digamos que es un método que trabaja con una fuente unidireccional, solamente transmite calor en este sentido, en el sentido perpendicular al sensor, porque tiene un anillo protector que evita que esta transferencia de calor se expanda hacia los lados. Y luego tendríamos una junta protectora pues para muestras líquidas para que no penetren dentro de lo que es el sensor. Este sensor puede trabajar entre menos 50 y 200 grados con una posibilidad o un módulo adicional que puede trabajar hasta 500 grados. Nos va a determinar la conductividad térmica y la efusividad térmica de manera directa, sin necesidad de parámetros adicionales. Como hemos comentado, pues es un sensor de una sola cara. Sobre este sensor colocaremos la muestra con un tamaño de muestra mínimo de 18 milímetros para que cubra el sensor. También nos mide de manera automática la efusividad térmica. Es un método muy sencillo de utilizar, no se requiere de ningún conocimiento por parte del usuario, simplemente es colocar la muestra, que haya un buen contacto entre la muestra y el sensor. Para eso, dependiendo del tipo de muestra, pues utilizaremos un agente de contacto, como puede ser el agua destilada. Para muestras muy porosas no utilizaremos ningún agente de contacto y es un método muy rápido. Como os he comentado, trabaja con pulsos entre 1 y 3 segundos, con lo cual el equipo te da resultados en torno al minuto o menos tiempo. Podemos trabajar con muestras sólidas, líquidas, polvos o pastas, podemos trabajar a alta presión y podemos trabajar a temperaturas elevadas. Estas serían las especificaciones del equipo. El sensor habitual es entre menos 50 y 200 grados, con una opción hasta 500 grados. Es compatible con fluidos, tiene compatibilidad química. Digamos que tenemos dos puntas específicas dependiendo de la agresividad química que tenga la muestra que queremos determinar. Y tenemos distintas calibraciones para distintos tipos de muestras. Digamos que tenemos calibraciones para muestras aislantes, tenemos para polímeros, tenemos para metales, tenemos para muestras líquidas y polvos. Y desde el punto de vista para muestras metálicas, pues tenemos dos tipos de calibraciones. Calibraciones de metales de conductividades térmicas elevadas, por encima de 110 vatio Kelvin, y calibraciones para metales de conductividades térmicas bajas, para un metal, entre 15 y 110 vatio Kelvin. ¿Cómo funciona el equipo? Bueno, el módulo. Básicamente lo que hacemos es generar un pulso de calor, como hemos comentado, entre 1 y 3 segundos.
tenemos el anillo protector que lo que hace es evitar que esta transferencia de calor se emita hacia los lados, con lo cual es unidireccional. Esta transferencia de calor va a provocar que haya una diferencia de temperatura entre la interfase entre el sensor y la muestra, y esta muestra irá cambiando la temperatura a lo largo del tiempo, y este aumento de la temperatura lo que va a hacer es generar una caída de potencial dentro del sensor. Lo que tiene el sensor es que esta caída de potencial está calibrada y es la que nos va a generar esta conductividad térmica de manera directa. Aquí tendríamos el módulo MTPS con distintos accesorios para poder medir en líquidos, para poder medir en polvos o para poder medir a alta presión. En este caso, pues tenemos un módulo que puede trabajar hasta 1000 PSI o hasta 2000 PSI. Pasamos al método, al fuente de plano transitorio. En este caso tendríamos un sensor de doble cara, con lo cual lo que vamos a trabajar siempre es con dos muestras. Vamos a tener que tener dos muestras iguales. Colocaremos una muestra, el sensor, y la otra muestra en formato sándwich. A la hora de trabajar, pues trabaja de una manera similar. Lo que vamos a generar es un pulso de calor a lo largo de un tiempo. En este caso sí que los pulsos son algo mayores y podemos modificar esta energía. Podemos decirle durante cuánto tiempo queremos trabajar y cuál es la potencia con la que queremos trabajar, dependiendo del tipo de muestra. Nos va a dar directamente la conductividad térmica, la difusividad y va a poder calcular la capacidad calorífica de la muestra. Como hemos comentado, es un sensor de doble cara. Vamos a tener tres sensores distintos dependiendo de las dimensiones que tengamos de muestra. Vamos a tener sensores con un diámetro de 6 milímetros, de 13 milímetros y de 30 milímetros, dependiendo de, como hemos comentado, el tamaño de muestra. Para eso, para la utilidad bulk, que es la utilidad típica de TPS Flex, lo que vamos a necesitar es que el espesor mínimo de la muestra sea igual al diámetro que tenemos para cada uno de los sensores. Con lo cual, si estamos trabajando con un sensor de 6 milímetros de diámetro, necesitaremos que el espesor de la muestra sea de 6 milímetros como mínimo y que el diámetro de la muestra sea al menos 2,5 veces el diámetro del sensor. Por otro lado, como hemos comentado también, los parámetros de prueba son ajustables. Se va a hacer una primera determinación y a través de la difusividad que nos calcula el equipo y del tamaño del diámetro del sensor, vamos a poder calcular cuál es el tiempo de exposición de la muestra y cuál es la potencia que le tenemos que asociar al método. No necesita en este caso agente de contacto y vamos a tener distintas utilidades dependiendo del tipo de muestra que queramos analizar. Por ejemplo, si trabajamos con muestras anisotrópicas, pues tendremos que utilizar una utilidad anisotrópica. Si trabajamos con muestras que tienen un espesor menor al comentado, pues por ejemplo, muestras con espesores entre 1 y 10 milímetros, trabajaremos con la utilidad SLAB. Y si tenemos muestras de films entre 10 y 500 micras, trabajaremos con la utilidad Thin Films. ¿Cómo trabaja el equipo? Bueno, es de una manera muy similar a la anterior. Aplicamos una energía en forma de calor. Esta energía se va a transmitir a la muestra. Una diferencia es que el sensor, en este caso, aparte de generar este calor, también es un sensor de medida de temperatura, con lo cual vamos a poder medir la temperatura o la variación de temperatura a lo largo del tiempo que se provoca en la interfaz entre el sensor y la muestra. Este método es un método iterativo, quiere decir, a partir de este dato, nosotros con la difusividad térmica y el radio o el diámetro del sensor, vamos a calcular cuál es el tiempo de medida para la determinación y vamos a poder determinar cuál es la potencia a la que queremos trabajar. Y de esta manera iremos repitiendo hasta alcanzar las condiciones óptimas del método y poder dar el resultado. Como hemos comentado, tenemos tres sensores con distintos diámetros de 6, 13 y 30 milímetros. Esta sería la utilidad anisotrópica del módulo Flex, TPS Flex. Para muestras isotrópicas se podría utilizar el módulo sin esta utilidad anisotrópica, sabiendo que las condiciones para cada uno de los ejes es exactamente igual, tienen la misma conductividad térmica.
Lo podemos utilizar en muestras anisotrópicas o ortotrópicas, quiere decir, la conductividad a través del plano es distinta que en el plano, pero no lo podríamos utilizar para muestras anisotrópicas de 3 capas. Quiere decir, la conductividad térmica en cada uno de los ejes es distinta. En este caso, tendríamos que utilizar el módulo MTPS. Como hemos comentado, esta utilidad anisotrópica está limitada a materiales ortotrópicos, en las que la conductividad a través de plano es distinta que la conductividad a través de plano. Para este tipo de métodos es necesario introducir la capacidad calorífica específica de la muestra y la densidad. Y los cálculos de la muestra anisotrópica se pueden encontrar en esta ISO. Y digamos que la descripción del método iterativo que hay que seguir está basado en la norma esta. Por último, vamos a ver la fuente de línea transitoria. Este es un método conocido como método de aguja. Lo que vamos a tener es una resistencia interna que vamos a, también de manera iterativa, vamos a poder ir modificando durante cuál es la potencia con la que queremos trabajar y el tiempo de exposición. Suelen ser métodos algo más largos que los otros dos métodos, pueden durar hasta varios minutos. Lo que tiene el sistema es una resistencia eterna que va a calentar la muestra de manera radial. Y vamos a tener dos termopares. Un termopar en la punta, que va a ser el termopar T1, que lo que va a ir midiendo es la variación de la temperatura a lo largo del tiempo, y un termopar T2, que va a actuar como termopar de referencia. En este caso, pues como hemos comentado, lo que vamos a tener habitualmente, la instalación se introduce la muestra en un cilindro que tiene una longitud de 15 centímetros y un diámetro aproximado de 3 centímetros. Una vez que hemos metido la muestra, colocaremos la sonda. Queda completamente encerrada, o la punta de la sonda está completamente encerrada en acero inoxidable para evitar problemas de corrosión. Los parámetros de prueba son ajustables, como ya hemos comentado. Siempre se suele empezar a trabajar con potenciales o con potencias bajas y vamos a ir aumentando esta potencia dependiendo del tipo de muestra que queramos analizar y exactamente igual con el tiempo de muestreo. Y lo que vamos a medir es la velocidad de aumento de la temperatura para poder calcular la conductividad térmica. Lo que haremos será calcular esta variación de la temperatura a lo largo del tiempo con respecto al logaritmo del tiempo. Esto nos va a generar una recta y la recta nos va a permitir calcular la conductividad térmica. Bueno, lo hemos explicado, pero volvemos a comentar. El principio de operación es, nosotros vamos a generar un calor a través de la resistencia interna del sensor. Este calor se va a transmitir de manera radial a la muestra, ¿vale? Y con los dos termopares T1 y T2 vamos a poder determinar la variación de la temperatura a lo largo del tiempo. Este aumento de la temperatura en función del logaritmo del tiempo es lineal y nos va a permitir calcular la conductividad térmica. Aquí, a modo de resumen, tenemos la tabla en la que nos va diciendo cuál sería la potencia, el nivel de energía que tenemos que aplicar para cada tipo de muestra y los tiempos de exposición. Como hemos comentado, se recomienda siempre empezar a trabajar con tiempos de exposición bajos y con niveles de energía bajos. Y a medida que vamos viendo cuál es la respuesta de la muestra, pues vamos cambiando estas condiciones. Vamos a ver las aplicaciones claves para cada uno de los métodos MTPS, TPS Flex y TLS. En el caso del MTPS, una de las aplicaciones típicas por el tiempo de muestreo, estamos hablando de un método que tiene pulsos entre 1 y 3 segundos, es el mapeo térmico. En este caso tendríamos un polímero con un relleno interno. Vemos que la homogeneidad de la muestra no es buena, con lo cual lo que se hizo es una determinación en distintos puntos de la muestra, con lo cual hicimos un mapeo y fuimos haciendo la determinación. La determinación de la conductividad térmica de cada uno de los puntos, o sea, hicimos 9 puntos distintos dentro de la misma muestra, nos llevó en torno a unos 10 minutos, con lo cual podemos determinar cuál es la conductividad térmica en cada uno de los puntos de la muestra. Otra de las aplicaciones claves del módulo MTPS sería muestras líquidas con baja viscosidad.
que el problema de la convección suele ser un problema que genera grandes errores. Al trabajar con pulsos entre 1 y 3 segundos y pulsos de baja energía, pues lo que estamos evitando estos problemas de convección. Por otro lado, pues el equipo trabaja con muestras muy pequeñas, estamos hablando de muestras en torno a 1,2, 1,3 mililitros. La prueba es de corta duración, ya hemos comentado, pulsos entre 1 y 3 segundos y de baja energía. Otra aplicación específica para el módulo MTPS es la determinación de la conductividad térmica en muestras en polvo. En este caso, lo que vamos a tener es que determinar una conductividad térmica efectiva para estos polvos, con lo cual, a medida que vamos aumentando la presión de los polvos, pues vamos a ir aumentando esta conductividad térmica. Es decir, cuanto menos compactos esté la muestra, va a haber más cantidad de aire entre las moléculas o entre las partículas de la muestra en polvo, con lo cual va a haber un mayor aislamiento de la muestra y la conductividad térmica será menor. Con lo cual, a medida que vamos aumentando esta compresión, pues la conductividad térmica se acercará más a la muestra sólida. Este es el ejemplo que comentamos al principio también, que es para una muestra pues, de una batería en concreto y en la que estamos utilizando un material de cambio de fase adicional a la parafina que suele llevar la batería. Como comentamos, bueno, pues en un principio se hizo una medida de la conductividad térmica de la parafina presente en la batería, obteniendo una conductividad térmica en torno a 0,25 y un segundo muestreo en el que le metíamos una carga de entre un 5 y un 10% de material de cambio de fase, con lo cual lo que se consiguió fue aumentar la conductividad térmica de la muestra y esta mejora en la conductividad térmica lo que hizo fue que la transferencia del calor a través de la batería fuera más sencilla. Con lo cual, lo que logramos era reducir la temperatura dentro de la batería, con lo cual mejorábamos el rendimiento de la propia batería. Vamos a ver aplicaciones clave del módulo TPS Flex. Bueno, la utilidad típica del módulo TPS Flex es para muestras en bulk. Para este tipo de muestras, como hemos comentado, para este tipo de sensores vamos a necesitar dos muestras iguales y dos muestras que tienen que cumplir estas condiciones. El espesor de la muestra debe ser al menos igual al diámetro del sensor con el que estamos trabajando y el diámetro del lado de la muestra debe ser al menos 2,5 veces el diámetro del sensor. Se asume que las muestras son isotrópicas, no vamos a poder diferenciar entre las distintas ejes de la muestra y, de hecho, lo que te va a dar este tipo de sensores es una media geométrica entre la determinación a través del plano y en el plano. Como hemos comentado también, es un método iterativo que viene descrito en la ISO 22007 y el tamaño de la muestra es importante cumplir con las condiciones que hemos definido anteriormente. Este tipo de aplicaciones en bulk se suele utilizar pues, para muestras de cementos, como tenemos aquí, en las que vamos a tener dos muestras exactamente iguales. En este caso se hizo una determinación o 10 réplicas en distintos puntos de la muestra, con lo cual hicimos un mapeo también y lo que vimos es que la muestra era muy homogénea, con repetibilidad buena dentro de cada uno de los puntos de muestreo. Vamos a ver muestras de polímeros anisotrópicos. Para ello utilizaremos la utilidad anisotrópica. En este caso, bueno, lo que tenemos son dos muestras distintas. Una muestra que tiene un comportamiento en la que la determinación a través del plano es muy similar a la determinación de la conductividad térmica en el plano y que concuerdan con los datos bibliográficos. Y otra muestra en la que la determinación a través del plano y en el plano tenían conductividades térmicas muy distintas, pero que en ambos casos coincidían la determinación con los datos bibliográficos tanto a través del plano como en el plano. Vamos a comentar ahora mismo pues, la utilidad SLAP, que se suele utilizar en muestras que no cumplen el espesor mínimo que correspondería al diámetro del sensor. En este caso utilizaríamos la utilidad SLAP. Es un método adecuado para muestras con altas conductividades térmicas, por encima de 10 vatios metro Kelvin. Se asume que el material es isotrópico,
no podemos diferenciar a través del plano y en el plano. Y se requiere entrada manual del espesor del sensor, en este caso. Así que tendríamos que identificar cuál es el espesor de la muestra. En este caso, se hizo una determinación con la utilidad de SLAP para láminas de aluminio de 1,75 milímetros de espesor, obteniendo buenos resultados tanto en conductividad térmica como en difusividad térmica y comparables con los datos bibliográficos. Vamos a hablar a continuación de la utilidad Thin Films, que se utiliza para muestras, para films principalmente o para membranas, que tienen espesores desde 10 micras hasta unas 500 micras. En este caso, es un método válido para muestras que tienen conductividades térmicas por debajo de 5 vatios metro Kelvin. La medición siempre es a través de plano, no podemos dar la determinación en el plano. Y necesitamos que las muestras sean uniformes en todos los casos. Sí que necesitamos utilizar en todos los casos el sensor de 13 milímetros. No es posible hacerlo con el de 6 ni con el de 30 por temas de normativa. El método es un método también que hay que hacerlo por repetición. Normalmente lo que hacemos es primero hacer un cero, el cero SAT con una muestra aislante, el sensor y otra muestra aislante. La siguiente determinación sería con la muestra aislante, una muestra del film, sensor, otra muestra de film y otra muestra aislante, y así podemos ir repitiendo con dos muestras de film en cada uno de los extremos del sensor. A partir de estas determinaciones, lo que vamos a tener es una recta que tendrá un delta T con respecto al espesor, medido para cada una de las determinaciones con una muestra, dos muestras, tres muestras, etcétera, y a partir del cual podemos calcular la conductividad térmica. Aquí tendríamos los resultados de distintas muestras comparadas con las determinaciones bibliográficas. Y la aguja TLS normalmente es un tipo de método que se suele utilizar para aplicaciones de polímeros fundidos o líquidos con altas viscosidades. En los casos en los que tuviéramos una muestra con baja viscosidad, como hemos comentado anteriormente, y para evitar problemas de convección, utilizamos el método MTPS Flex. Esta sería una determinación del polímero ABS fundido a 250 grados y tres réplicas de la misma determinación con resultados similares e iguales o muy parecidos al dato bibliográfico. Vamos a terminar la exposición hablando de aplicaciones de baterías. Para ello, primero conocemos las baterías, que son soluciones de almacenamiento energético que se utilizan tanto en aplicaciones industriales como de consumo habitual. Una batería está compuesta por una o varias celdas electroquímicas, dependiendo del tipo de batería que queremos construir. Y la celda electroquímica está construida, en un principio, con dos electrodos. Vamos a tener un electrodo que va a ser el cátodo y un electrodo que va a ser el ánodo. Cada uno de ellos está sumergido en una solución electrolítica distinta y separadas y van a estar comunicadas por un puente salino. ¿Vale? Y para cerrar el circuito, lo que vamos a colocar es un voltímetro que lo que nos va a permitir es medir el potencial electrolítico dentro de lo que es la célula electroquímica. Todo esto se basa en reacciones de oxidación-reducción dentro de las células, con lo cual va a haber una reacción, va a ser una reacción de reducción dentro de lo que es la célula electroquímica y una reacción de oxidación dentro de lo que es la célula electroquímica. Se suele utilizar en aplicaciones, o vamos a comentar actualmente, aplicaciones de vehículos eléctricos o dispositivos electrónicos habituales. ¿Por qué es importante medir la conductividad térmica dentro de las baterías? Bueno, en los últimos años se han hecho múltiples investigaciones para aumentar la densidad energética de la muestra, aumentar la capacidad de almacenamiento de la batería, aumentar la velocidad de ciclo dentro de la batería. ¿Qué ha provocado todas estas investigaciones o todos estos aumentos en cuanto a la capacidad de almacenamiento, densidad energética y demás? Bueno, lo que ha generado es un aumento tanto de generación de calor como que este calor se genere más rápido.
Y este es un parámetro muy importante desde el punto de vista del riesgo de la fuga térmica. Ha habido muchos problemas con temas de baterías, pues por explosiones de baterías en teléfonos, por incendios de baterías en baterías de ion litio. Se ha visto baterías incendiadas, pues tanto de coches eléctricos, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante tener controlada esta conductividad térmica para poder bueno, pues gestionar este tipo de problemas por fuga térmica y reducir el riesgo de fuga térmica. Entonces, es muy importante desde el punto de vista de seguridad y del aumento del rendimiento de estas baterías. En aplicaciones de vehículos eléctricos, desde el punto de vista de tanto de vehículos eléctricos como vehículos híbridos enchufables, pues hay, digamos, dos parámetros críticos comunes en ambos casos. Uno es el de calefacción y refrigeración de la batería y otro es el de refrigeración del motor eléctrico. Con lo cual es muy importante el conocer el comportamiento o cuál es la conductividad térmica para estos tipos de aplicaciones. Desde el punto de vista que una vez que tengamos controlado estos datos termofísicos, vamos a poder bueno, pues tener un desarrollo de sistemas de gestión térmica de baterías eficientes. Las medidas de conductividad térmica en aplicaciones de baterías pues bueno, van a ser tanto dentro de lo que es la batería, dentro de las células electroquímicas, como en las carcasas de las baterías, que también es importante cómo están recubiertas estas baterías, como los sistemas de refrigeración de los vehículos eléctricos que contienen materiales, ¿vale? Este tipo de compuestos pues, suelen ser compuestos anisotrópicos, con lo cual no es fácil de medir con los métodos convencionales. Suelen ser compuestos que suelen incluir materiales de relleno para cambiar estas condiciones de conductividad térmica. Podemos hablar del nitruro de boro, pero suelen ser muestras poco homogéneas, con lo cual, con los métodos habituales, las medidas de conductividad térmica suelen dar resultados erróneos. Y también tenemos la posibilidad de medir en muestras medidas en líquidos, con los correspondientes problemas de conversión que tenemos y la posible solución que tenemos con el módulo MTPS. Las medidas habituales de conductividad térmica pues, suelen ser en fluidos de transferencia de calor. Ya hemos visto que podemos trabajar con muestras con muy bajo volumen, con el método MTPS Flex, al trabajar con pulsos cortos y de baja energía, con materiales de cambio de fase. Ya hemos comentado también la aplicación en el caso de las baterías. En cuanto introducimos este material de cambio de fase, cambiamos las condiciones de conductividad térmica dentro de lo que es la batería, con lo cual podemos mejorar el rendimiento de la propia batería. Y en refrigerantes de motor eléctrico que utilizan materiales pues, con cristales de alta densidad, alto calor específico y alta conductividad térmica, lo que provocan es que se genera un aumento de la conductividad térmica de estos materiales refrigerantes. Esto proporciona mayor estabilidad dentro de lo que es la batería propiamente dicha. Y este tipo de materiales refrigerantes se suele medir con el módulo TPS Flex. Daros las gracias por vuestro tiempo y quedamos a vuestra disposición para cualquier consulta que os pueda surgir. Nada, encantado de poder ayudaros. Muchas gracias, Íñigo. Ha sido muy interesante el webinar que has explicado y, de hecho, tenemos ya algunas preguntas de algunos asistentes que te paso a continuación para ver si las podemos resolver. La primera nos la ha preguntado Adrián. Nos pregunta si se pueden hacer medidas de conductividad a temperaturas ya hasta menos 60 grados. Ahí tenemos la limitación, los sensores con los que trabajamos tienen la limitación hasta menos 50 grados, lo que es especificación de manual. Se podrían hacer pruebas a menos 60, evidentemente. Lo que te garantiza es el fabricante trabajando entre menos 50 y 200 grados, dependiendo del módulo, o hasta 500 grados puede trabajar. Podríamos hacer la consulta al fabricante a ver si han tenido algún tipo de experiencia trabajando por debajo de menos 50 grados y a ver cuáles han sido los resultados. No hay problema. Perfecto. Nos pregunta después Lali, nos dice que no le ha quedado claro cuando tienes que introducir la capacidad calorífica específica y la densidad, para usar cuál de todos los métodos que has comentado anteriormente.
Normalmente se suele utilizar cuando utilizamos la aplicación SLAP. Solemos introducir este tipo de datos para dar con mayor precisión los resultados de conductividad térmica. Hay otros casos en los que también podemos introducir estos datos, pero no suelen ser necesarios. Perfecto. También nos comenta Pablo, tiene una pregunta de cómo afecta la temperatura al crecimiento dendrítico de las baterías y cuál es ya su vida útil. ¿Cómo afecta la temperatura? Al crecimiento dendrítico de las baterías y a su vida útil. Bueno, pues digamos que a medida que tenemos mayor temperatura dentro de la batería, en el caso que hemos comentado, al utilizar el material de cambio de fase, lo que reducimos es esta temperatura interna dentro de la batería, con lo cual aumentamos el rendimiento de la batería y la durabilidad de la batería. A medida que va aumentando la temperatura dentro de la batería, todo se va degradando, con lo cual la durabilidad es menor. Perfecto. Pues de momento no tenemos ninguna otra pregunta. No sé si hay alguna otra persona que nos quiera escribir por el chat alguna otra duda que pueda contestar Íñigo. Si no, de todas formas, como les hemos comentado antes, tanto todo lo que es el webinar está grabado, igual que la presentación que ha hecho Íñigo con todas las características de los distintos métodos, los subiremos a nuestra página web. Cuando lo tengamos subido, se lo haremos llegar en la dirección de email con la que ustedes se han registrado y se la mandaremos. Sí, un comentario. Tenemos en nuestro laboratorio de aplicaciones un sistema trader con los módulos MTPS y TPS Flex. Si en algún momento queréis realizar algún tipo de prueba con el equipo y alguna de las muestras que podáis traer, estaremos encantados de atenderos. No sé si hay alguien más que tenga alguna duda con respecto a lo que hemos comentado hoy o si quiere comentar algo más. Si no, de todas formas, como le comentamos, en breve, bien ya a finales de esta semana o a principios de la que viene, les compartiremos tanto el vídeo de toda la presentación como la presentación. Si no hay nada más, le agradezco a mi compañero Íñigo por esta presentación y a todos ustedes por el tiempo que nos han dedicado y compartir este webinar con nosotros. Muchísimas gracias y les informaremos de próximos webinars que pueda haber. Gracias. Buenos días, hasta luego.